Ya empezar la discriminación. La discriminación racial. Pero sí. Lo que pasa es que no te cuenta aquí, ¿cuándo va a caer un rayo en Elche? Ya, pues anoche. El seguro. Por eso te digo, el seguro, vos decís, pues si en Elche no va a llover, no se va a inundar nunca nada. Ya. Me quedó una lluvia que pasó hace varios años, que se inundaron todas las cocheras, y todos los bajos. No tanto, porque estaba aquí. Por eso te digo, pero Sí. pasó. ¿Y quién piensa que en Elche va a llover o va a caer un rayo? Y Claro, no se supone. Pero bueno, es Elche y todo puede pasar. Muy bien, pues estamos listos para la lección 7, santificación, página 20. Una lección muy interesante, muy buena. Ya la vimos ahí en Alicante y la verdad es que dio para mucha conversación y reflexión. Tenemos ahí la imagen en la lección 7 de un león. Y no sé si alcanzáis a ver que hay un grupo de personas ahí, Sí. uno de pie que está mirando al cielo, detrás hay unas cruces con gente crucificada ahí quemada. Pues es como la Coliseo, ¿no? Coliseo donde los cristianos sufrieron muchísimo en la historia del Imperio Romano. Así que hoy vamos a ver la santificación en la historia de la Iglesia. ¿Vale? Vamos a ver qué podemos aprender en cuanto a ello, qué creían ellos, y luego compararnos nosotros si estamos reflejando igual lo mismo que ellos, como ellos reflejaban su santidad, si nosotros lo estamos haciendo también el día de hoy. Muy bien, vamos a orar y comenzamos. Padre, gracias Señor, te damos por traernos aquí, gracias por un día más de poder abrir tu palabra y poder estudiarla, Señor, y aprender más cada vez de la santificación. En este caso, gracias Señor, te damos por darnos el ejemplo, Señor, de la iglesia temprana, de cómo ellos daban su vida, Señor, por creer en ti, por la fe, por no claudicar, Señor, ante incluso las acusaciones falsas y ante toda la presión y persecución, Señor. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a que nosotros también podamos reflejar este mismo cristianismo, Señor, en nuestro siglo, que podamos realmente dar ejemplo, que a pesar de que no hay persecución ahora, pues que podamos alejarnos de todo lo impuro, así como ellos lo hacían, y aprender de ellos, Señor. Rogamos que tú nos ayudes, que podamos llevar muchas cosas para reflexionar a casa. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues, ¿cuál era el punto de vista de la iglesia temprana en cuanto a la santificación? Vamos a ver cosas muy correctas y luego vamos a ver un apartado de cosas incorrectas, que también, sobre todo, se dieron después de que Constantino reconoce el cristianismo como una religión oficial. Ahí es donde empiezan las cosas un poco a torcerse en el sentido de la santificación. Pero vamos a ver. Primer punto ahí, es importante tomar en cuenta la teología histórica. La teología histórica. Y eso es la historia de la Iglesia, ¿no? Es importante. Lo más importante obviamente es la palabra de Dios. Pero también es bueno ver lo que en el pasado los cristianos fieles, ¿verdad?, creían en cuanto a la santificación, en cuanto a la Trinidad, de hecho en la escuela dominical estamos viendo con Moisés los concilios y todo ello, entonces es importante. En sus primeros años, la Iglesia veía la santificación como separación del mundo. ¿Sí? Como nosotros hemos estudiado que es separación del mundo, ¿verdad? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, como lo dice el Señor Jesucristo en Juan. Vamos ahí, ¿podéis? Pasaje conocido, pero Juan 17, 14 y 16. Pascal, si puedes ver. Juan 17, 14. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré.
si me amáis, guardan mis mandamientos. No. Estamos en Juan 17. Juan Perdón. 17 Perdón. y luego 14. Sí. Versículo 14 y luego el 16. Yo les he dado tu palabra, Ujú. y el mundo les odio porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que le quites del mundo, sino que les guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hasta ahí. Entonces ellos, igual que nosotros, sabemos y ellos sabían que no eran del mundo, que estaban de paso, que pertenecían a la ciudadanía celestial. Vamos a ver estas palabras de Diogneto, la epístola a Diogneto, un filósofo estoico del año 130 después de Cristo. Estamos yendo progresivamente, este es el año 130 y luego vamos a ver cartas de otros años más posteriores. Este es un filósofo no creyente, pero nos dice, él está describiendo cómo ve a los creyentes, ¿vale? Moisés, ¿puedes leer? Capítulo 5 ahí. Residen en sus propios países, pero solo como transeúntes. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero les es patria y toda patria les es extraña. Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia. Abortos. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Lo que el alma es en un cuerpo, estos son los cristianos en el mundo. ¿Veis? ¡Wow! ¡Qué descripción!, ¿no? Este es un no creyente en el año 130 describiendo a los cristianos y dice, incluso la última frase es muy poética, pero lo que el alma es en un cuerpo, estos son los cristianos en el mundo. La frase que encontramos ahí, no se desembarazan, o sea, no provocan abortos. Era muy común en aquel entonces a provocar abortos y decía, pues ellos no lo practican. Celebran las comidas en común, esto es decir, comparten la comida pero no comparten la esposa. Sí, en aquel entonces también parece que había esto de compartir la esposa y dice, los creyentes no lo hacen. Entonces, muchas cosas muy interesantes. Obedecen las leyes, sobrepasan las leyes, aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Palabras que nos hacen reflexionar sobre el cristianismo hoy en día. Esa carta fue escrita a Diogneto. A Diogneto, sí. Es anónima, no se sabe quién la escribió. Se supone que es un cristiano. Ah, vale. ¿Ah, sí? Ah, vale, pues mira, lo tenía mal. Ah, claro, pone epístola a Diogneto, sí. O sea, está dando testimonio a alguien de cómo son. Vale, muy bien. Qué bueno la aclaración. Vamos a ver a Tertuliano, vamos a escuchar lo que él también comentó sobre los cristianos. Este es un apólogo, o sea, hacía apología cristiana, él sí que es un cristiano, es el más conocido de los apólogos latinos, más o menos alrededor del 130, de los 150 al 220 después de Cristo. ¿Vale? Darío Pérez, ahí puedes leer esos puntos, por favor. Tertuliano, es ahí. Escribió Apologeticum, una obra extensa de apologética en defensa de los cristianos. Argumenta que los cristianos son seres humanos normales, pero que no son de este mundo, sí. Tertuliano, en otra de sus obras, dice: no es únicamente por estar en el mundo que caemos de la mano de Dios, sino por tocar y corrompernos de los pecados de este mundo. Y escuchamos esas palabras otra vez. No es únicamente por estar en el mundo que caemos.
de la mano de Dios, sino por tocar y corrompernos de los pecados de este mundo. No es por estar en el mundo, sino nosotros a veces como cristianos vamos y tocamos y jugamos y participamos de lo que nos contamina. Entonces es por eso que caemos. En Juan Cristo dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Exacto, vivimos en este mundo, ¿no? Dios, el plan de Dios para el cristiano no es sacarlo inmediatamente, sino estar en este mundo pero ser guardados del pecado, del mal. ¿Continúa? Él cita festividades, espectáculos y atracciones públicas, circos, dedicados A los dioses romanos. A los dioses romanos. También menciona teatros donde se promovía la borrachera y otros placeres carnales. Qué interesante, ¿no? O sea, había festividades para los dioses romanos. Nada que ver con lo que pasa ahora aquí, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Hay festividades que son dedicadas a las vírgenes, a los santos, y cada pueblo tiene su patrón, su virgen, etcétera, etcétera. Entonces, Tertuliano lo tenía claro, él hablaba en contra de estas cosas. Atracciones públicas, espectáculos que eran dedicados a los dioses, falsos, paganos. Y también menciona teatros donde se promovía la borrachera y otros placeres carnales. Entonces, como creyentes, debemos, yo creo que, tener esa misma convicción de decir, oye, esto, si tiene algo que ver con un Dios falso, pues me voy a alejar de ello, me voy a alejar de ello. Nada más que ayer estaba leyendo Hechos, cuando Pablo está en Éfeso y empieza este tema de los que hacían las estatuillas de la diosa Diana de los efesios y cómo se enfadan y empiezan a hacer el alboroto ahí en Éfeso. Me llamó la atención cómo ellos describen su propio trabajo. Dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Estaba muy ligada la diosa con la ciudad, ¿sí? Y esto vemos aquí en España, ¿no? Están muy ligadas las ciudades o las regiones con una patrona, un patrón, y casi si tocas, si hablas algo sobre esa virgen o ese patrón, estás yendo en contra de la ciudad, prácticamente. Y parece que ese era el tema. Porque dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, es nuestra diosa. ¿Cómo va a venir alguien a quitarla? Otra cosa, cuando aclara el escribano, si el escribano es el que habla aquí, dice: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿De dónde vino la Virgen de aquí del Elche? Del mar, ¿no? Del mar. Siempre tiene que venir de otro lugar. Ya desde entonces la imagen había venido de Júpiter. Wow. Entonces la veneran porque es que viene de... ¡Wow! No sabemos ni de dónde viene. Y en Elche es igual, no sabemos de dónde viene, la encontraron en el mar y es nuestra patrona y hay que venerarla y hay que hacerle pues, todas las festividades que también ya, la Diana es ya la conocemos. Atena, y la Atena es la diosa de la guerra. Por eso que viene de Júpiter, que es el dios El de dios las de la guerras. guerra. Sí, de las Son guerras. imaginaciones de... Sí, pero me llamó la atención de que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo ya
Ya se ha hecho antes y se sigue haciendo hasta ahora. Muy bien. Entonces tenemos que pensar como creyentes, cuando ayer, por ejemplo, el lunes daban unos ejemplos ahí en Alicante. Una compañera de uno de los hermanos de Alicante le dice, oye, es atea, totalmente atea, pero mira que la esposa del dueño está enferma y yo he prometido que le voy a encender una velita. Y llevó su velita al trabajo, está encendida ahí. Y cuando se iba dijo, ay, si se apaga la velita, ¿puedes poner esta otra, por favor, en su lugar? Que no se apague, por favor. ¿Qué haces como creyente? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes decir? Y claro, dice, bueno, lo bueno es que no se apagó. Yo me fui antes de que se apagara y no hice nada. Y no lo iba a hacer, dice él. Pero debemos de tener las cosas claras en cuanto a esto, participar o no participar de ritos que tienen que ver con falsos dioses, con vírgenes, con santos y estas cosas. ¿Algún ejemplo que vosotros queráis compartir? En Argentina hay muchos ritos. Bueno, es que la gente ya se busca tener una imagen. Por ejemplo, tenemos a la difunta Correa, que fue una mujer que salió a buscar a su marido con su bebé y se desmayó en un desierto y el bebé sobrevivió porque mamó de la leche de la madre. Y ya han hecho va a la difunta Correa y es como que tocar a Dios con la mano. Después eso, el Gauchito Gil, bueno, cantantes, bueno, la iglesia de Maradona, ya te das cuenta Sí. hasta dónde llega la gente buscando a alguien. Dicen en la mano de Dios. La mano de Dios. Digamos que... Cuando metió el gol. Exacto. México 86. Ya, esperándote eso, en la Argentina puedes encontrar lo que quieras. Que la gente busca algo. Algo, siempre. Para venerar. Cantantes que han muerto en su mejor esplendor, han muerto y ya le han hecho un monumento y es el santo de muchos. Vaya. Y son personas comunes, pasa que tuvieron su éxito. O sea, no esperan a que lo canonicen. No, ya la misma gente ya lo canoniza. Sí. Y pasa que me pasa después cosas, por ejemplo, la niña esta que iba a Punta Correa y te has querido llevar algo y por ejemplo, el autobús que iba no arrancaba más, porque gente se lleva cosas, y digamos, ya entraban, si vas ahí no toques nada, porque algo te va a pasar o no vas a poder salir o te va... ¿Sí? Digamos, sí, está muy metido en la gente. Hace posesiones, de rodillas a alguna virgen. Sí, en México, De rodillas a 30, 20 kilómetros, de rodillas, cosas así. Lo siento, pero la virgen me puede pelar sentada. Yo también. Por ejemplo, cuando era niño te decían no camines para atrás porque si no le pisas el pelo a la virgen. ¿Así? Digamos, como yo estaba en la católica me escuchaba todo ya. Claro. Caminar para atrás como si le estuvieras pisando, no sé, una cosa que decías. Muy raro, ¿no? Sí, pero sí hay mucha superstición y a veces está tan metido que nosotros como cristianos debemos identificar, ¿no? Oye, ¿esto de dónde viene? ¿Debo participar? ¿No debo participar? Preguntarnos, hacernos una consulta abierta y honesta, autocrítica también de si estamos, a lo mejor, si ya hemos participado en cosas que no deberíamos, pues también hacer un alto y vale la pena preguntarnos. A veces quizás no vinculado con alguna imagen o algo así, pero a veces nos juntamos con familias que no conocen de Dios, se acerca diciembre, Navidad y la gente celebra ese tiempo como quiere y como piensa, y a veces decimos, pues es la familia, pues para no llevar la contraria o lo que sea, y la gente está en su borrachera, en sus cosas, y a veces pues por no llevar la contraria a la familia estamos ahí y decimos pues no estoy participando o lo que sea, pero hasta qué punto
somos partícipes de cosas que en la familia en el que no marcamos una diferencia, una separación. Y a veces es una situación difícil porque decimos, pues, es que si no voy a entrar en problemas o en pleitos con la familia. Y hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar lo que nosotros creemos por aceptar lo que ellos creen, por no entrar en una disputa familiar o algo así. Es una situación difícil. Difícil. Cada uno debe pensarlo para sí, porque cada situación es diferente de cada familia. Entonces, yo recuerdo que en mi familia pues asistíamos al evento, por ejemplo, en la Navidad o lo que fuera, y llegaba un punto que ya nos marchábamos porque ya sabíamos que a partir de ahí ya iban a poner su música, iban a sacar, bueno, ya habían estado bebiendo, pero ya iban a excederse. Entonces estábamos un tiempo y hemos cumplido y vamos. Y eso sí, siempre nos permitían orar por los alimentos, cosas así. Entonces intentábamos ahí dejar ese testimonio, pero cada uno tiene que ver cómo tratar estas cosas a nivel personal. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora a Arístides de Atenas. Avanzamos al 134 después de Cristo en su apología, o más bien hemos retrocedido un poco, en su apología al emperador Adriano. El emperador Adriano es este de la imagen que vimos en la lección 5, es ese mismo. Y vamos a ver cómo intentaba persuadir o defender la fe cristiana ante este emperador. Camilo, por favor, ¿puedes leer? Los mandamientos del mismo Señor Jesucristo los tienen grabados en sus corazones y los guardan, esperando la resurrección de los muertos y la vida del siglo por venir. No adulteran, no fornican, no levantan falso testimonio, no codician los bienes ajenos, honran al padre y a la madre, aman a su prójimo y juzgan con justicia. Los que no quieran se les haga a ellos, no lo hacen a otros. A los que los agravian, los exhortan y tratan de hacerlos amigos. Ponen empeño en hacer bien a sus enemigos, son mansos y modestos. Se contienen de toda unión ilegítima y de toda impureza. No desprecian a la viuda, no contristan al huérfano. Al que tiene, le suministra abundantemente al que no tiene. Si ven a un forastero, le acogen bajo su techo y se alegran con él como con un verdadero hermano, porque no se llaman hermanos según la carne, sino según el alma. Están dispuestos a dar su vida por Cristo, pues guardan con firmeza sus mandamientos, viviendo santa y justamente según lo que se le ordenó el Señor Dios, dándole gracias en todo momento por toda comida y bebida y por los demás bienes. Este es, pues, verdaderamente el camino al reino eterno, prometido por Cristo en la vida venidera. Amén. Wow, casi abarcó todas las esferas de la vida de un cristiano, ¿no? Sus enemigos, sus tratos con los huérfanos, con las viudas, con los forasteros, sus relaciones de negocio. ¿Es esta la descripción típica del cristiano de hoy? Debería ser. Debería ser. Tú pones en Google ahí cristiano actual, ¿cómo aparece? De todo. ¿Verdad? Sí, realmente vivimos en los años a lo mejor donde el cristiano está en su crisis de identidad, ¿no? Porque muchos no saben, se dicen cristianos pero no saben realmente qué es. Y también que la definición de cristiano por ellos no nada que ver con lo que es cristiano de la Biblia. Un cristiano que sigue la Biblia exactamente y que profesa la Biblia exactamente, que no sea parte de eso, no puede ser el cristiano de hoy, que puede ser un no cristiano. Sí. Yo por eso a veces cuando hablo con la gente digo que soy cristiano bíblico, y yo por la Biblia, para separar un poco del católico, incluso los testigos de Jehová, que algunos ya también se llaman cristianos. Se empiezan a llamar cristianos. Entonces, muy bien. ¿Y es esta tu descripción? ¿Te está describiendo a ti? Si lo lees.
Vaya, Falta, pero bueno. buena pregunta. Pues para meditar, para pensar. Para la Iglesia, santificación también significaba la consagración de la vida en medio de la persecución. Ellos estaban consagrando su vida, estaban siguiendo al Señor, aún en medio de la terrible persecución que estaban viviendo. Y también esto significaba ser cristiano. Vamos a leer esta carta. Esta sí que es escrita por un no creyente, Plinio el Joven, capitán del ejército romano al emperador Trajano, 112 después de Cristo, en la que le pide consejos sobre cómo tratar a los cristianos. ¿Vale? Darío, por favor. Sí. A ellos mismos le pregunté si eran o no cristianos, a quienes confesaron que sí les pregunté una segunda, a quienes confesaron que sí, les pregunté una segunda vez y una tercera vez, con la amenaza de suplicio. Ordené que se ejecutara a los que perseveraban. Yo no dudaba, en efecto, de que, al margen de lo que confesaron, debían castigarse la pertinencia y la obstinación cerrada. Quienes negaban que eran cristianos o que le hubieran sido, una vez que por medio de una fórmula mía imploraron a los dioses y suplicaron con incienso y vino a una imagen cuya que había ordenado colocar para este cometido, junto a una figura de los dioses, y una vez que además blasfemaron contra Cristo, cosa que decían que no pueden ser obligadas a hacer quienes en verdad son cristianos. Consideré que podían dejarlos libres. Vaya, hasta ahí un momento. O sea, Plinio el Joven es un, como dice aquí, es un capitán del ejército romano, ¿vale? Y está preguntando al emperador, oye, mira, yo estoy siguiendo este procedimiento, a ver, dime tú si estoy bien. Voy con los cristianos que son acusados, les pregunto si son cristianos una primera, una segunda y hasta una tercera vez. Si me dicen que sí, pues castigo, ¿no? Si me dicen que no, que niegan que han sido cristianos, pues entonces me he inventado una fórmula. He puesto tu estatua y les digo que derramen incienso y vino, que también era una manera de hacer un sacrificio, bueno, un rito hacia los dioses, ¿no? Recordemos que el emperador mismo era un dios para ellos. Entonces, si hacían estas cosas, dice, cosas que los cristianos no pueden hacer, además de blasfemar contra Jesús, entonces los dejaba libres, ¿vale? Y a los que no, pues a los leones, como se dice. Entonces, vamos a ver qué más nos comenta ahí. Aseguraban asimismo que toda su culpa o su error no habían sido más, según ellos, que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos de manera alternada, en alabanza a Cristo como si fuera un Dios, y comprometerse mediante juramento no a delinquir sino a no robar, ni cometer pillaje ni adulterio, a no faltar a su palabra ni negarse a devolver un depósito, cuanto se les reclamara. Por ello aplazaban la indicación que me es apresurado a consultarte. A mí me parece que se trata de una cuestión digna de consulta, sobre todo a causa del número de personas que corren peligro de ser juzgadas. Hay mucha gente, en efecto, de todas las edades, de todas las condiciones y de ambos sexos incluidos, que son llamados a juicio y seguirán siendo llamados. Y el contagio de esta superstición no se ha extendido tan solo por las ciudades, sino también por las aldeas y los campos. Aún así parece